sesión. Si alguien tiene inconveniente, me lo dice, me lo hace saber, pero entonces a partir de este momento vamos a grabar la clase. Bien, entonces después de esos tics, de esas claves o de esos conceptos que trabajamos en administración, que es planeación, pues voy a comenzar la clase del día de hoy, el día jueves 30 de abril, con un tema, hay un único tema, y yo les había dicho a ustedes que la intención para, al menos para esta semana, la intención es que ustedes desatrasen estas actividades, estas aplicaciones, estas tareas. Y hay varios, como varios escenarios, ¿cierto? Quienes ya las hicieron, entonces pueden incluso, o pueden haberlo hecho, de corregir, de mirar. Entonces yo estoy muy esperando mucho ese tema, porque no quiero convertirme en un agente de presión para ustedes, de estarlos presionando, ustedes preocupándose, porque el curso es de talleres, claro, y tienen mucha carpintería, sí, pero hemos hecho autoevaluación, los hemos hecho acá. Entonces, tanto hace 15 días como la clase pasada, yo recordé, volví, hice listas. Hay otro escenario que es quien de pronto se descuidó, y eso junto siempre es un poco más complicado. Se vuelve ya chicharrón, ¿cierto? Es muy importante hacer los ejercicios de la clase, y a medida que se vaya aproximando, eso se convierte en urgente. Y después de que es urgente y uno no lo hace, está a punto ya que se los califiquen, se los valoren o que se cierre el plazo. Si usted ya está a 2 horas, a 1 hora, se vuelve un chicharrón. El chicharrón es cuando usted está bregando a solucionar qué pasó con esa nota. Hay un ejemplo de lo que dije ahora, ¿sí? Lo ideal es que esto sea parte de lo cotidiano. Bueno, y hay otros casos que es parte de los imprevistos, ¿sí? Y es la persona que ha tenido, una semana ha tenido conexión, otra semana no, que definitivamente no ha tenido conexión. Pero esas personas, la mayoría de ellos me anunciaron, me dijeron, vea, no va a tener conexión. Entonces esas personas las tengo allí para pasarle esa nota como pendiente, y con ellos voy a hacer pues un caso especial. Como también, lo voy a decir acá, un caso especial son las personas, o una oportunidad que yo quiero dar, que definitivamente no ingresaron al blog, no quisieron ingresar, no pudieron ingresar, no se explican por qué nunca pudieron ingresar, o simplemente, como les digo, les respeto mucho, que les parezca que eso pues no es para ingresar. Entonces, esa nota también les queda pendiente. Yo voy a preparar una actividad y voy a consultar en la facultad cómo la debo de hacer para valorarles esa nota, un examen, una prueba, para que ustedes validen eso, quienes no lo hagan. Sin embargo, quienes no lo hayan hecho. Esos son como los 3 tipos de casos que hay frente a las notas que tenemos pendientes, tanto en el Turnitin, en el blog. Sin embargo, yo estoy dando plazos y estoy todavía, dije que se cerraban esta semana, que la otra, y todavía incluso quien llegue, yo me sentiría muy contento, me siento muy contento, porque yo estoy trabajando a que todos hagan los ejercicios y a que todos trabajen. Y estoy trabajando, como les digo, pensando en que yo no me puedo convertir en un problema más en su vida. Manuel decía ahora, uy, no, es que no es lo mismo uno encerrado, es que a su encierro, a su ansiedad, a la aburrición de uno no verse con los amigos, de muchas cosas que nos han cambiado, se les unió nomás el profesor de lectoescritura. Entonces yo voy a tratar al máximo que eso no sea así, entonces por eso estoy dando plazos sobre plazos, y bueno, ahí hay unos momentos en donde hay extemporaneidad, y lógico, yo voy a valorar mucho a quienes desde el comienzo están, sí, pero las ventajas están para todos y las garantías. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es la segunda parte de la presentación que hace 8 días vimos. Muchos de quienes estaban trabajando el ensayo y me consultaron y me decían, mire, es que me está dando dificultad la cita y la referenciación. Entonces les decía, es que tiene que diferenciar entre una cita y una referenciación. Les decía también, mire, es que si hay referenciación, tiene que haber cita. Y si hay una cita, no debe faltar la referenciación. Entonces es lo que vamos a ver hoy. Primero, a definir qué es una cita y qué es una referenciación. Vamos a retomar el tema de los papers y de los artículos científicos. Vamos a mirar los tipos de cita. Como les digo, quienes me preguntaban, yo les respondía así, y después les decía, vaya a la presentación que está en el blog. Usted la mira con despacio, yo voy a explicar eso, pero la mira y ahí se orienta. Y eso les sirvió mucho para mejorar la calificación que Turnitin les daba a los textos. Pero hoy lo vamos a explicar. Vamos a explicar los tipos de citas, vamos a explicar las referencias como son, vamos a explicar, hacer precisiones sobre ello, y a, mm, vamos finalmente a establecer pues cómo vamos con esas tareas de mirar paper. Yo quiero escuchar quiénes hasta el momento han hecho la tarea. Cuando me refiero a la tarea es haber visto varios papers, ¿sí? Varios papers. A ver.
A ver, me confirman si me están escuchando, que por aquí vi un letrero raro. A ver, les quiero que comencemos. Quiero que comencemos. ¿Quiénes miraron papers? La semana pasada miramos la estructura de un paper, o sea, de un artículo científico, de cómo eran esos artículos. Y les dejé como tarea, muy como sugerencia, pero sí es una tarea, es una tarea que ustedes miren diferentes tipos de paper, es decir, de artículos científicos, de artículos, para que se fueran familiarizando y que hoy cuando viéramos las citas y las referencias pudiéramos hablar con más, poder mejor, poner mejor los ejemplos, pero también que me digan las dudas sobre el tema de la vez pasada. Entonces los escucho, a ver, yo los escucho o los leo. A ver eh, quién tiene pues alguna inquietud, alguna duda sobre el tema de la semana pasada, que cuéntenme en qué paper tuvieron oportunidad de explorar. Los escucho. A ver, ¿quién quiere participar? Muy importante que participen porque pues pronto si me excedo a hablar y hablar, el tema es muy teórico, pero yo doy la oportunidad de que hablen, ¿cierto? Y hoy la mejor forma es que ustedes comiencen hablando de esos papers que consultaron. Entonces, ninguno consultó paper durante la semana. Veo que nadie lo hizo. Entonces, nadie tuvo oportunidad de hacerlo, les renuevo la invitación. Uno aprende la estructura de un paper mirando papers, no solamente los ejemplos que yo dejé hace 8 días, no solamente de los que hablé, y aprende a escribir un paper familiarizándose con ese estilo, y aprende a leer un paper leyendo papers, claro, con la instrucción que les di. Bueno, eh, ¿vamos bien hasta ahí entonces? ¿Están escuchando? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces me extraña pues mucho que no haya comentarios, que no haya apreciación después de la tarea. ¿Sí? Lo que yo siempre pienso, muchachos, es libre cada uno de hacer su tarea. Yo pues que yo no exijo, pero los invito. Bueno, y yo no hago exámenes teóricos, ni saco al tablero, ni nada de esas cosas, pero en las producciones escritas de ustedes y en las valoraciones, inmediatamente se refleja pues ese tipo de situaciones de cuando una persona pues no ha leído, no ha hecho el trabajo, y créanme, los estoy diciendo de verdad, esto se aprende haciendo el trabajo. Bien, entonces, eh, aquí creo que hay un escrito, dice, bueno, a ver, Verónica, ¿puedes hablar para que sea más ágil? ¿Puedes activar el micrófono y nos cuentas a ver si tienes alguna, qué paper miraste, qué pudiste apreciar allí? Verónica, ¿tienes micrófono o tienes dificultad pues con... Bueno, No, profe, sí tengo micrófono. bueno, a ver, cuéntanos a ver, ¿qué paper Pues miraste? yo estuve viendo unos papers con respecto, de hecho, sobre el tema que voy a tratar en mi proyecto y sí me di cuenta pues que todos tienen la estructura que nos habías hablado la vez pasada, lo del resumen, las palabras clave, los Sí, objetivos, pero en sí dudas pues no me quedaron, sino que sí encontré como muchos artículos estructurados así, entonces uno ya se va haciendo como más a una ideita. se facilita más después de la explicación, ¿cierto? Sí, claro, sí, señor. Bueno, pero hay que leer bastante, mirar bastante. Recuerdo una cosa que les dije, uno cuando busca un tema, lo busca, encierra el tema, y eso lo vamos a ver también cómo hacer una ecuación de búsqueda. Entonces, después de que usted cierra el tema, lo focaliza, comienza a buscar, y entonces no todos los títulos que le aparecen allí, que el sistema le entrega, no son válidos, o bien porque está buscando en una base de datos que no es la apropiada, o en un lugar que es muy genérico, o bien porque le está mostrando artículos muy antiguos, entonces la idea es buscar máximo 10 años de antigüedad, a no ser de que sean artículos seminales, o sea, artículos que también hablé de eso la vez pasada. Y lo otro es que lo que les decía, cuando uno ya dice, bueno, este me interesa, mira el título, mira el resumen, mira las palabras clave, y ahí se da cuenta usted si es lo que está buscando o no, o si por alguna de las palabras ellos están hablando de a las personas que lo escribió o quienes lo escribieron, están hablando de un tema más amplio o tocaron muy sesgado el tema. Entonces usted lo que hace es que dice, no, no me sirve, entonces vaya a las referencias para ver si alguna de las referencias le sirve a usted para su trabajo, o porque un autor tiene otro trabajo nuevo, o porque encuentra más autores. Bueno, si le sirve, usted lo que le recomiendo es mire el resumen, mire los antecedentes teóricos o los antecedentes conceptuales o el estado de la cuestión o del arte, y mire el modelo que utilizan para el análisis, que generalmente es el que le da uno variables, le define las variables, y pues mira los resultados, ¿cierto?
Bueno, entonces el ejercicio es muy interesante. Gracias, Verónica, por la participación. Ya me está empezando a preocupar que nadie hablara. Recomendación para todos. Saquen el tiempo, busquen, miren, incluso no solamente para esta asignatura, para este mes de mayo que se aproxima, no, a futuro. Se van a acordar cuando ustedes tengan un profesor que les ponga un paper, un documento, y ellos asumen, porque en el pensum tenemos lectoescritura, que usted ya lo hace, entonces él no le va a explicar el texto. Él se lo va a poner, se lo va a asignar y usted lo va a leer. Y usted va a tener que dar cuenta de él. Entonces, cuando uno dice no entiendo cómo escribe enredado ese autor, generalmente lo que ocurre es que es uno el que no sabe leer el texto. Cuando digo no sabe leer, no es despectivo lo que estoy diciendo, ni es una grosería. Es así como suena. No sabemos leer ese tipo de texto. Entonces, por favor, aprendan a leerlos practicando. Queda abierta la posibilidad de que me consulten, me pregunten. ¿Alguien más quiere participar? Bien, ya estamos 22 personas, ya hemos hecho el tiempo suficiente, entonces voy a comenzar. Recuerden que en la unidad 4 del blog, en donde dice escribir en la universidad, abro esta presentación, esta fue la que vimos la semana pasada, voy a la tercera diapositiva, tercer slash, y voy a mirar entonces el tema de hoy, se llama citación y referenciación. Recuerden que cuando yo tengo este tipo de presentaciones que se llaman presentaciones con información interactiva o botoncitos de información, yo lo que hago es que busco este botón gris y miro. Y miren todo lo que vamos a hablar hoy, todo lo que tenemos para tratar. Vuelvo y se los muestro, miren. ¿Ya? Entonces ahí es donde vamos a encontrar la información. Y después de la clase usted puede acceder a él y puede tener esa información. Bien, entonces lo primero es que recordemos que, como ya dijimos, el texto científico correspondió a un discurso referencial, un discurso que trae referencias, que trae otros a hablar en mi conversación, que yo los traigo a hablar, y que contiene intertextualidad, es decir, textos que están referenciados y que están relacionados. Por tanto, en su contenido, en el contenido de ese texto científico, se reúnen, convergen referentes conceptuales de diferentes autores, lecturas y teorías consultadas en otros documentos académicos, presaberes y conocimientos derivados de conversaciones académicas. Ahí viene varias cosas que se me vienen a la cabeza cada que estoy explicando este tema. Cuando están ustedes escribiendo, desde el primer día le dicen a uno, profesor, ¿y de cuánta extensión? ¿Cuántas hojas? Y resulta que yo siempre contesto, no, el problema no son las hojas, pues miremos que tenga una estructura adecuada, ¿sí? Que esté bien escrito y que además tenga el rigor científico para que sea un trabajo al nivel de la universidad. Entonces, pues yo no te podría decir si 4 páginas o 10 páginas, no puedo descalificar el de 10 por largo, ni descalificar el de 4 por corto, ¿no? O sea, es lo suficiente y lo que esté aplicando. Ahí viene. Otra pregunta que surge mucho es cuando le dicen a uno, profesor, entonces tiene que tener citas. Claro, porque es un artículo discurso referencial, discurso científico. Profesor, ¿cuántas? Como el que ustedes van a escribir para el trabajo final, entre 8 y 12 referencias. Pues digo yo que, ¿por qué? Porque si usted tiene una sola referencia, pues usted no está haciendo un discurso referencial, usted está haciendo un discurso adaptado o un discurso basado ¿en qué? En lo que escribió, adaptó, hizo, entonces, pues, o así no haya adaptado, usted lo que está haciendo es dando una única mirada, entonces está haciendo pues una especie como de reseña de la obra de alguien, una reseña, ¿sí? O está haciendo un estudio de caso fundamentado en la teoría, pero no es pues, incluso a los estudios de caso tienen también las referencias. Entonces, esas son las preguntas que hacen y a eso se refiere esta parte. Al redactar el artículo, el autor, el investigador, tiene la responsabilidad de evidenciar, de dejar claro que lo que está explicando, lo que está argumentando, lo ha elaborado con base en fuentes ajenas. Entonces, la forma de decirlo es citando esas fuentes, ¿sí? Ahora, la citación consiste, ¿qué es citar? Es indicar la literatura anterior que sirve de soporte para la intencionalidad argumentativa y persuasiva que pretende el trabajo. Además, que la citación lo que hace es que visibiliza un proceso de búsqueda y un rigor de trabajo investigativo con el que usted como autor pretende construir redes epistemológicas, conocimientos, significados y diálogos con un saber previo. Eso es lo que llama una conversación académica, ¿sí? Y usted generalmente lo que hace es entra en la conversación, mira el tema que han tratado y busca un gap o una brecha o un tema que sea digno de tratar, ¿sí? Gap es vacío en inglés, tengo entendido, ¿sí? Brecha, vacío. El plagio se refiere a la práctica de uno acreditarse palabras, ideas o conceptos que no son de uno. Y existe también el autoplagio. ¿Cómo así? Sí, cuando una persona ha escrito un trabajo hace 5, 6, 7 años y vuelve y lo cita otra vez y vuelve y dice que lo escribió.
Resulta que si usted tiene un trabajo suyo, si hay un trabajo suyo, y usted está haciendo una nueva investigación, generalmente es en la misma línea, claro, el mismo tema, y usted va a citar lo que usted dijo antes, usted se va a referir a lo que dijo antes, no lo ponga como si lo estuviera diciendo por primera vez. Tiene que volverse a citarlo, así sea usted mismo quien se está citando. Cuando no lo hacen las personas se llama autoplagio, y eso también tiene una penalización, y también no es debido, ni desde lo legal, ni desde lo ético, en el asunto de escribir, en la universidad y de escribir. Sí, adelante, María Isabel. Sí, profe, le pido la Sí, palabra. sí, Cuando estamos hablando de referenciarse a uno mismo, mi pregunta es, mi artículo, pues, o mi escrito anterior, ¿cierto? El que voy a citar, tiene que ser público, porque qué tal si yo lo escribí, se lo envié a una profe y ya eso quedó ahí, ¿cierto? Una tarea bueno, anterior o tal cosa, pero eso no es público, entonces, ¿cómo lo voy a referenciar o cómo le voy a decir a la gente esta parte, la encuentra en la página 3, si eso no es público? muy bien la precisión. Primero, uno no se referencia, uno se cita primero y hace una referencia, ¿cierto? Uno cita y después refiere lo que citó, ¿sí? Que dijiste que si uno hace la referencia, no, uno primero cita. Entonces, claro, María Isabel y compañeros, para uno poder citar un artículo tiene que ver que esté publicado, ¿sí? A eso se refiere, claro, hay que hacer la precisión. Si está ya publicado para poderlo citar. Eso es, entonces sí, sí está publicado. Si es ahora, hay otra forma de no estar publicado. Cuando no está publicado es porque es literatura gris, pero puede estar en un repositorio institucional, es decir, pasa mucho con las tesis, con los trabajos de grado, con las monografías, en lo que es en un repositorio o institucional o un repositorio empresarial, donde están los trabajos, las investigaciones internas, digámoslo así. La universidad tiene repositorios. Si ustedes ingresan al sistema de bibliotecas y miran el repositorio, están todos los trabajos de grado. Entonces, ahí también cuenta. Pero si nunca lo presentó, si nunca lo sacó a la luz pública, si está inédito, pues usted puede retomar ese trabajo y sí, publicarlo por primera vez, ¿cierto? Puede también decir que lo refiere, y vamos a ver ahora como notas de clase o como notas, informes de lectura o como grabaciones de conferencia, y usted lo cita y tiene una citación especial, ¿sí? Otras veces usted lo cita, lo menciona, pero no lo refiere. Entonces, no. Pero concretamente, María Isabel, no puede citar si usted no no hace autoplagio, si no está en un repositorio, si no lo ha publicado antes, si no tiene editorial, si no tiene base de datos, no hay problema, ¿sí? No tendría sentido, porque la idea es escribir para publicar. ¿Está claro, María Isabel? Entendido, profe. Muy bien. Bueno, entonces vamos a mirar que las citas pueden ser directas o indirectas. Las indirectas también se llaman parafraseo. Y como dije, si usted tiene una cita, tiene que tener una referencia. Me explico. Si usted dice, esto lo dijo María Isabel, pues listo. Estoy diciendo que eso me lo dijo María Isabel o que yo me estoy fundamentando en lo que dijo María Isabel. Puede que yo lo diga textual y ponga comillas, o yo diga, mire, de acuerdo con lo que dice María Isabel y mencione el tema que María Isabel dice. Y eso es una cita indirecta, pero lo estoy diciendo con mis palabras, entonces se convierte en parafraseo. Pero también yo puedo decir, tal como lo dice María Isabel, Montoya, M y el año, pero lo estoy diciendo con relación a ella como autora, pero también lo puedo estar diciendo con relación al tema. Entonces vamos a ver que hay citas directas, citas indirectas, pero también hay citas que siendo indirectas pueden ser en función del autor o también pueden ser directas, pero ocupándose del tema como tal. Entonces yo digo que el tema se ha tratado y menciono quiénes lo trataron, pero en el primer caso, que es en función del autor o mencionando el autor, es donde digo tal como lo dice tal persona y hago comillas. Ahora, cuando digo que cita es porque lo trae a la conversación. Y al final del texto usted dice dónde lo encontró, dónde publicó. Eso se llama una referencia. Entonces vamos a ver esto. Ahora, vamos entonces a comenzar con las citas y con ejemplos. Les voy a mostrar aquí, me voy a pasar. Yo para este texto tomé este trabajo, este último. Es de López Oscar 2016. Diseño organizativo, gestión de calidad y su relación con la autoevaluación en la universidad. Research Proposal, la Universidad de Valencia. María Isabel y compañeros, aquí yo estoy autocitándome, ¿sí? Pues no para otro trabajo, pero sí para decir que tomé un trabajo mío, un trabajo que yo ya publiqué para ejemplificar, para dar ejemplos de cómo son las citas. Entonces tomé pedazos de ese texto. Ahorita miramos el resto de referencias, pero les quería decir que los textos con los que hacen los ejemplos son parte de ese texto, son extractos. Entonces vamos a mirar
que entonces las citas tanto directas como indirectas o parafraseo pueden ser citas de menos de 40 palabras, citas de más de 40 palabras. El parafraseo puede ser en función del autor o puede ser en función del contenido. Entonces, miremos. La cita directa consiste en reproducir al pie de la letra lo dicho o lo escrito por otro, o de trabajos propios previamente publicados. Lo acabo de explicar. Este tipo de cita siempre indica dentro del texto el apellido del autor, el año y la página, si es el caso. La cita directa puede ser de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras. Ambas formas de cita directa pueden introducirse en función del autor o en función del contenido. Ojo cuando dice introducirse, es que muchas veces uno está haciendo la cita, pero el conector que utiliza para introducir no es suficientemente claro. Entonces, herramientas como Turnitin lo que hacen es que no asimilan y dicen, no, sigue copiando. Es que no es claro que él dijo que era de acuerdo con lo dicho por ese autor, sino que dice, a veces nosotros en Buen Paisa decimos, dice Roberto Vargas, y ponemos eso así, entonces no se entiende. ¿Sí? Entonces hay unas palabras, ahí lo digo yo, que uno leyendo paper también va mirando cuáles son más habituales, como unas fórmulas, donde uno le da la entrada y son conectores. ¿Sí? La más común es decir, tal como lo dice Julanito de tal, en su texto tal, y empieza, o como lo dice Julanito de tal, y ahí pone el apellido y entre paréntesis la fecha, ¿sí? Cuando es en función del autor. La cita debe seguir las palabras, la ortografía y la puntuación interior de la fuente original, aun si se presentan incorrecciones. Ahora al final les voy a mostrar qué pasa cuando en un texto dice, por ejemplo, hubieron, o dice en base, o tiene una incoherencia, o está mal escrita una palabra. Entonces uno no la pone en negrita, no la subraya, no. Uno simplemente la copia tal cual, porque pone una cita. Y hay una forma de uno indicar que así estaba en el texto, se llama SIG, que ahora lo vamos a ver. Entonces, la primera recomendación que nos hacen ahí. Vamos a mirar entonces esta cita y se pone entre comillas. Cita, perdón, aquí yo creo que aquí está el ejemplo. A ver, no está el ejemplo todavía. Cita de más de 40 palabras. La cita directa, o sea, directa de más de 40 palabras en función del contenido. Entonces, en concordancia con esto, digo, ¿quién dijo? El profesor peruano Iván Montes Iturrizaga argumenta que la autoevaluación es un proceso eminentemente político, pues demanda una voluntad de cambio de quienes ostentan el poder. Es un proceso tecnológico, en tanto demanda formas muy sistemáticas para captar, procesar e integrar información de diversa índole. Agrega Montes y Iturrizaga. Entonces, mire que si agrega Montes, está reafirmando lo que dije. ¿Sí? Y ahí ya es directa. Entonces, pongo comillas, pero ¿qué pasa? Tiene más de 40 palabras. Entonces, como tiene más de 40 palabras, vamos a mirar en las indicaciones finales también, se hace así, se le baja un punto en el tamaño de la fuente, se le hace una sangría de 2.54, esta sangría ahorita confirmamos la cifra, la cantidad, la medida, y se introduce en el texto, repito, tal cual como estaba escrito. Y como es en función del tema, se pone el autor, coma, la fecha, el año y todo eso entre paréntesis. Muy distinto al que vimos ahora, que el que vimos ahora era en función del autor, ya, que era en función del autor, no del contenido del tema. Entonces la del autor se pone al comienzo, tal como dice Iván como dice un conocido especialista en calidad para tratar ese tema de la organización, coma, Montes 2012, entre paréntesis el 2012, y pongo entre comillas esto, ¿sí? Pero entonces lo pongo entre comillas, cuando es de menos de 40, ahí mismo dentro del texto. Cuando es de más de 40, lo saco hasta aquí. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Quiero escuchar si hay dudas, si hay comentarios. Profe, sí, yo tengo una duda. Sí. Lo que pasa es que cuando yo estaba haciendo el primer ensayo que usted nos pidió, que lo subiéramos a Turnitin, sí. Yo puse una cita, pues quería poner una cita y una frase célebre, pero sí, cuando yo la puse en Turnitin me mostraba que tenía plagio porque alguien en Facebook había puesto esa cita, pues había puesto esa frase. Entonces, ¿cómo puede uno citar pues, esa frase si alguien como que ya la había utilizado? Lo que pasa es que la frase, o sea, a ver, no es que la frase la haya citado el otro en Facebook. No, puede ser que siendo una frase célebre,
está mal citada porque no, a ver, las frases célebres se pueden citar como epígrafes. El epígrafe es ese extracto que va al comienzo de los artículos, que ya habíamos hablado de él cuando vimos las inferencias, cuando vimos las inferencias que eran con frases célebres y cuando hicimos la corrección de ese primer texto. Ahí precisamos. Esa es una. La otra es, usted puede poner la frase célebre y entonces hay dos opciones. O usted no citó bien por la entrada que le dio o no, definitivamente no citó. Ahí de pronto, como es una frase que la han hablado muchos, le anotó que no era suya, pero la llevó a una de las muchas partes donde la habían publicado. Pero finalmente la frase no es que sea de ese del Face, sino que es del autor que la hizo. Así incluso diga anónimo. Cuando dice anónimo, es anónimo y no es de nadie. Entonces ahí obviamente ahí pues claramente hubo una mala citación, no solamente por la estructura que tiene, sino muchas veces uno coloca el apellido y entre paréntesis, pero la forma como entró esa referencia, esa cita, no le hace que no esté bien hecho. Entonces ahí lo que faltó fue que en ese caso que buscaras muy bien de dónde era la cita, ¿sí? Y cuál era el autor que tenías que citar, ¿sí? Y el año, entonces ir como a la fuente. Vamos a ver también, que ahí se me ocurre este tema, y es cuando hay citas de obras célebres, por ejemplo, muy célebres como el Quijote de la Mancha, la Biblia, que son obras que se convierten en patrimonio de la humanidad. Y cuando una obra es declarada patrimonio, es una obra que durante 100 años tiene una licencia abierta para que todo el mundo la utilice, siempre y cuando cite y diga que no tiene derechos y todo el mundo la puede usar. Y esas obras generalmente no se ponen los detalles, uno simplemente se acuerda de la Sagrada Biblia, de la Biblia, y pues todo el mundo, se asume que todo el mundo sabe o la mayoría saben que eso se publicó hace 2000 años o 1950 años, ¿sí? Lo mismo pasa con esas obras y podría pasar con las frases célebres que pueden ser algunas que están declaradas patrimonio público, entonces por eso. Pero ahí lo que pasó con lo que me acabas de relatar, como lo entiendo yo, es que no solamente alguien la había citado por allá en Facebook o en un artículo, en una columna o en un blog, sino que la frase estaba mal citada. Y máxime cuando era una frase célebre, ¿cierto? Recuerden, o la cita en el texto para darle vuelo, para darle alcance a lo que está hablando, o la cita como epígrafe. Es esa parte inicial de un artículo donde está la frase y la frase da una ubicación total, o sea, enriquece el texto. ¿Está claro, Verónica? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces continuemos si no hay más preguntas. Bien. Entonces, parafraseo en función del autor. ¿Sí? ¿Qué es el parafraseo? El parafraseo parafraxis es una cita indirecta. ¿Sí? Estoy hablando del tema, pero no soy muy directo para decirlo, no estoy siendo explícito, incluso explícito en concreto. ¿Qué consiste en referirse a una idea contenida en otro trabajo o a lo dicho por uno o por otro varios autores, utilizando palabras mías? Y en ese caso se aconseja indicar un número de página o párrafo, en especial cuando esto ayuda al que está leyendo a que la ubique el fragmento. Entonces pasa mucho también que en el bachillerato uno llegaba y fusilaba los textos, así se llama, fusilar, lo coge sin compasión y lee el primer párrafo y de ese párrafo saca una frase, lee el segundo párrafo y entonces usted presenta eso y el profesor le decía, sí investigó, sí trabajó, pero no se daba cuenta o no le hacía caer en la cuenta a usted que todo eso que usted está diciendo ahí era de otro, lo que pasa es que lo dijo con sus palabras, ¿cierto? Cuando uno dice con las palabras propias de uno sigue cayendo en el delito de plagio porque está parafraseando. O sea, usted lo dijo con sus palabras, pero es de otro, esa idea, entonces hay que decirlo y se llama una cita indirecta o parafraseo. Miren un ejemplo de parafraseo, en función del autor, ya vimos la cita directa en función del autor y el número de palabras, aquí lo vamos a ver en función del autor, pero como parafraseo, es decir, como cita indirecta. Entonces, en este sentido, va a ser 2013. Miren aquí, pueden apreciar ustedes, miren acá el apellido, paréntesis, el año. Sigue siendo igual, al menos en la forma como se introduce, como se hace la cita. ¿Sí? Aquí vamos a mirar porque es parafraseo. Entonces, dice, se lo está adjudicando a él a pesar de que lo digo con mis palabras, que la educación superior en todos sus niveles ha tenido que interesarse por las normas y procedimientos relacionados con la gestión de la calidad total, GST, para implementar cambios que le permitan responder a las necesidades de la sociedad en términos económicos, políticos y culturales. Es decir, la época actual muestra cómo en casi la totalidad del mundo
las universidades han tenido que adaptarse al nuevo modelo de gestión que se ha configurado. Parafraseo. Palabras mías, pero tengo que decir de quién, de qué me fundamenté, en qué me basé para afirmar eso, para decirlo. Bien, parafraseo en función del contenido. Pues miren, la calidad es un factor clave para el éxito empresarial, por cuanto ya no se habla únicamente de la calidad en los productos o en los servicios, sino también de los procesos que lo acompañan, en la definición correcta de las especificaciones de dichos procesos y en las condiciones que rodean a la utilización de esos productos o servicios, por cuanto, como ya se dijo, la calidad imbrica también el ámbito de la gerencia empresarial. Va a ser 2013, Guevara et al 2005, Velázquez, Terrazas y Ruiz. Miren, en función del contenido del tema, igual, todo el nombre del autor, todo el año, todo entre paréntesis. Aquí, este parafraseo, miren, estas líneas se están fundamentando en lo que dieron un autor, otros 3 que había aquí, más estos 3. O sea, 3 papers leídos, o al menos 3 autores que pueden tener entre 3 y 6 papers o artículos. Ahora, ¿qué observamos acá también? Entonces es claro que cuando es en función del autor, se pone el apellido al comienzo y entre paréntesis el año. Cuando es en función del contenido, miren que es todo el apellido y todo el año en un solo paréntesis. Pero miren que aquí con el parafraseo, ¿cómo lo introduje? Pero aquí hay otras particularidades que ahora también ustedes me van a preguntar. Las voy a explicar y es, primero, entre punto y coma, entre el conjunto de autores. Aquí está el punto y coma y punto y coma. Son tres trabajos que referencié, que cité, perdón, para referenciar en la parte final. Pero entonces aquí dice et al. Et al quiere decir que Guevara, Castro, Rodríguez, Gutiérrez escribieron este artículo. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos que hay un autor principal, unos autores secundarios o un autor y unos coautores, y que eso lo definen pues internamente si es porque el otro tiene más ranking, si es porque es el investigador principal o simplemente porque pues se están turnando para aparecer ellos que siempre publican juntos, porque la verdad es que si el primer autor, mire que siempre se referencia a él, vimos también que no necesariamente en orden alfabético, puede que este haya hecho este trabajo con otro que tenga un apellido antes en el abecedario que la G y entonces pues no se colocó en orden alfabético. Pero entonces lo que está queriendo decir aquí el et al 2005 es que este lo hizo Ed Guevara, Rodríguez, Palacio. Entonces, después de que lo referen, lo que cito la primera vez dentro del texto, las próximas veces ya coloco et al para abreviar toda esa cantidad de apellidos. Simplemente et al. Eso quiere decir que ya este trabajo lo cité más arriba y que además fuera de Guevara hay otros 2 o 3 que trabajaron con él. Solo que pongo et al para significar, y repito, no volver a colocar todos esos tantos apellidos durante el texto. Bueno, entonces parafraseo. Ahí tenemos entonces citas directas y citas indirectas. Preguntas, comentarios hasta ahí. ¿No? Bueno, entonces está todo claro. Referencias. Entonces, ¿qué es una referencia? Miren, la lista de referencia al final de un artículo de revista científica proporciona la información necesaria para identificar y localizar las fuentes que utilizó. La lista de referencias es en estilo APA. En el estilo APA se hace y contiene las referencias de documentos, las referencias que documentan el artículo y proporcionan datos recuperables. No incluye bibliografía. Hay autores que titulan esa parte de bibliografía. Error. Bibliografía en los textos que se tuvieran en cuenta. Recuerdo también que en el bachillerato uno ponía bibliografía y mezclaba ahí todo. Entonces, no incluye bibliografía. Ahora, dentro de los libros hay capítulos. Bueno, puede incluir, pero no la bibliografía como tal. Ahora, dentro de la referencia dice que es de tal editor, por ejemplo, cuando leímos los artículos de Juan José Hoyos. Pues una cosa es que yo diga que se utilizó todo ese libro y ponga el libro y lo referencie. Pero si yo digo que el capítulo tal en ese libro, ahí ya es una referencia, no una bibliografía. Debe ir a doble espacio en orden alfabético, pero orden alfabético pues de como aparecen las publicaciones, repito. Ya internamente cada artículo pues tiene el orden de los autores de acuerdo con como lo hayan publicado. Debe ir a doble espacio en orden alfabético y con sangría en las entradas. Cada referencia citada en el texto debe aparecer en la lista de referencia y cada entrada de la misma debe citarse en el texto. Asegúrese que cada fuente de referencia aparezca en ambos lugares y que la ortografía, nombres de los autores y fechas sean idénticas a la cita del texto y en la entrada de la lista. Entonces aquí me están diciendo, miren, muchas veces uno tiene 17 referencias y no más 5 citas. Y uno dice, ¿y entonces por qué puso esa cantidad? Y yo digo a manera de chiste, uno en el bachillerato terminaba y ponía un mundo de libros, ni siquiera referencias, sino libros, para que
dijeran, qué bastante que leyó, mire todo lo que investigó. Aquí no es así. Incluso aquí es cita, referencia, cita, referencia. Porque si le sobra una de otra, le anulan el trabajo, o lo demeritan, ¿sí? Entonces mire lo que dice acá. Y dice también que cuando usted está citando debe ser idéntico al texto, ¿sí? Pero también dice que debe coincidir plenamente. Entonces van a mirar también cuando a usted le están corrigiendo un artículo para ser publicado o su trabajo de grado, eso va a tener esa revisión, ¿sí? Ese arbitraje para que coincidan las citas con las referencias, ¿sí? Bueno, entonces esto es una referencia. Vamos a mirar un ejemplo de referencias. Pues simplemente tomé el listado de referencias. Verónica y quienes intervinieron a decir que habían consultado paper, se dan cuenta que al final está así, mire, tal cual como está aquí, así son las referencias al final de un artículo. Aquí no las puse todas, puse unas cuantas, puse hasta, pero miren que aquí está, por ejemplo, va a ser que ahorita lo referencié en un extracto, aquí dice, miren, va a ser a 2013, Total Quality Management Role in Organization Chance in the Developing Case Study Type University. Entonces está diciendo que este es el autor, que este es el año, que entre comillas está el título del trabajo, y dice después International Journal of Business Administration. Este es el nombre de la publicación, el nombre de la revista donde está. Es el volumen 4, el número 4, y las páginas son las 55 a las 67. María Isabel decía ahí, yo referencio. Entonces, ¿cómo mando yo a que lo busquen? Así, miren. Yo arriba lo quise, fue que cité a este señor. Dije que va a ser 2013, dijo, hoy hice un parafraseo. Y aquí ya referencio. Y miren que está en orden alfabético, miren que habla de Barzagán, la B, Broncano, Burgar, Burhalter, Camisón, ¿sí? Aquí está también la que hice del parafraseo que a pesar de que digo que lo dijo Montes Uturrizaga, digo al final, digo en la cita que Montes Uturrizaga en Comité Técnico de Autoevaluación y Acreditación Institucional 2011, Universidad de Antioquia, miren. ¿Sí? Ahorita vamos a ver también, ahorita está dentro de las especificaciones, cuando, digamos, a ver si aquí alcanzo a ver, cuando por ejemplo Camisón tiene dos artículos, Camisón escribió, miren, aquí está Camisón C, coma, Gil M y Roca B, y aquí dice Camisón C, Cruz S y González. Es el mismo Camisón, el mismo investigador, solo que hizo dos trabajos y los hizo con diferentes equipos. Pues ahí no hay problema, uno pone la C, después la que sigue G, ¿sí? Pero también prima el año de publicación. Las ponemos de la más antigua, ¿sí? Pues ahí también. Ahora, cuando es mismo autor, mismo idéntico, lo dirime el año. Aquí pues está dirimiendo los autores, el orden alfabético, bueno, ahí hay varios, pero miren que hay un mismo autor con la misma. Ahora, cuando estoy citando y es el mismo autor idéntico, pongo una raya simplemente, un guión bajo prolongado para indicar que es la misma referencia, pero es diferente título. Entonces se van a encontrar también eso a la hora de hacer referencias. Claro lo que es una referencia, parafraseo, cita indirecta en función del contenido, parafraseo, cita indirecta en función del autor, citas directas con más de 40 palabras, con menos de 40 palabras, igual en función del autor, en función del tema. Escucho preguntas, escucho dudas, para que no hagamos tan rápido. Aquí dice que si los autores se podrían poner como pie de página. Pues sí, pero ya no serían referencias, sino pie de página. Entonces, ¿qué pasa ahí, María Fernanda, que está haciendo la pregunta? Y compañeros, si es se utiliza pie de página, el pie de página es para aclarar algún concepto. Para eso se utiliza el pie de página. Por ejemplo, yo digo COVID-19, coronavirus, no sé qué, stilus, una cosa que tiene ahí. Entonces dice, por sus siglas en inglés, COVID, no sé qué, surgió, lo aclaro. O si yo, por ejemplo, me refiero a un término como parlache. Entonces digo que los jóvenes estaban en la esquina y no hacían sino tirar caja. Entonces una persona que no pertenezca al medio colombiano o al medio de Medellín dice, ¿cómo así? Cogieron unas cajas de cartón, de metal y se las tiraban entre ellos. Y mentiras que tirar caja para nosotros, y es muy del parlache, y lo ha promocionado mucho en el humor suso, es reírse mucho. Y los jóvenes lo decían. Entonces,
Yo voy a utilizar eso porque el texto amerita, porque estoy hablando de una situación de barrio, estoy haciendo un estudio sociológico, entonces tengo que especificarle al lector que tirar caja se entiende en ciertos estratos populares de regiones de Colombia y particularmente de Medellín, una risa muy prolongada o una risa que se disfruta mucho a plenitud. ¿Sí? Eso es tirar caja. Entonces, el pie de página se utiliza para yo aclarar. Se utiliza para aclarar siglas también si hay necesidad. Se utiliza para datos históricos, donde yo menciono el Tercer Reich en el tema de la Segunda Guerra, pero entonces tengo que explicar eso y decir cómo surgió y qué implicó para darle más alcance al texto. Entonces, generalmente el pie de página se utiliza, pero en ningún momento estaría incorrecto, según las normas APA y según pues las reglas de escritura, que yo, un autor que cite, lo ponga como un pie de página, porque entonces no lo estaría referenciando. Entonces, una cosa es la referencia citada y otra cosa es que yo cite y me apoye en un pie de página o una nota al pie se llama también, ¿sí? Que generalmente es un comentario, ¿sí? Entonces no se puede cuando estamos hablando de referencias. María Fernanda y compañero, ¿está claro? Bien, ¿no hay más preguntas? Bueno, continuemos. Entonces estoy aquí mostrando las referencias. Vamos a hacer precisiones. Estas banderitas son alertas, ¿sí? Miren que de todo lo que les mostré al comienzo, ya vimos todo esto. Miren, vimos todo esto, vamos, y vamos para acá, para estas tres últimas. Entonces, vamos a mirar. Las citas directas de menos de 40 palabras, ya lo dije, se incorporan dentro del texto, entre comillas, poniendo apellido de año de acuerdo si es en función del autor y si es en función del contenido. Si es en función del autor, lo digo como por cuarta vez, se pone el apellido y se pone entre paréntesis el año. Y si es en función del contenido, se pone el apellido, coma, el año y todo entre paréntesis. Si la cita directa es en función del autor, se pone el apellido y entre paréntesis el año de publicación. Bueno, y si es en función del contenido, lo que acabo de decir, van separados por coma y dentro de una misma paréntesis. Para citas de más de 40 palabras que van sin comillas y se transcriben un nuevo bloque de texto con sangría de margen izquierda de 2.54 y en un tamaño de fuente menor. Aquí dice 10 puntos. ¿Por qué? Porque la norma dice que está en 12 puntos. Y dice que Arial, dice que New Roman, Time New Roman, dice que Calibre. A mí particularmente me gusta mucho el Arial, me parece claro, limpio el tipo de texto, el tipo de letra. Pero se trabaja en 12. Entonces me está diciendo que siga con el mismo Arial, pero que lo baje a 10 y que le haga una sangría, un espacio, un tabulador de 2.54. Si hay párrafos adicionales dentro de las citas, o sea, una cita muy larga de más de 40, agregue al inicio de cada uno de ellos una segunda sangría de medio centímetro. Sigue agregando. Ahora, pero particularmente pienso que si hay una cita de más de 40 y tiene 3 párrafos, usted lo que está haciendo es transcribiendo el libro o transcribiendo, pues no hay mucho que rescatar. Puede pasar, pero no es pues como lo ideal. Aquí me está diciendo que cuando ya es muy, muy larga y sobrepasa esas 40 y la sobrepasa porque pues, se pasa mucho más de las 40 y se sobrepasa porque tiene más párrafos, entonces el párrafo que sigue le doy medio centímetro de sangría, como escalonado. Ya, como escalonado. Ahora, como cualquier error de ortografía, puntuación o gramática, la fuente puede confundir al lector, inserte la palabra SIC en cursiva. Pone este SIC en cursiva y entre corchetes. Ahorita lo mencionaba, inmediatamente después del error. No lo corrijan, no lo ponga en negrita, no lo subraye, no ponga el error en cursiva, no. Usted simplemente deje el error como está y después pone la palabra SIC después del error, de la mala expresión, del barbarismo, del redundante, del error de ortografía. Y simplemente da a entender que quien cometió el error inicial fue el autor inicial, pero como usted lo que está haciendo es citando, entonces usted respeta la fuente. Para indicar que se ha omitido material incluido en la fuente original, se usan puntos suspensivos. No use puntos suspensivos al principio ni al final de cualquier cita, a menos que con el fin de prevenir una interpretación errónea. Usted requiere enfatizar que la cita comience y finalice. Entonces yo estoy hablando de la calidad total y resulta que el párrafo tiene 28 líneas y yo no quiero sino citar 14. Entonces empiezo con comillas y con puntos suspensivos y termino con puntos suspensivos. ¿Qué estoy queriendo decir? Que esa cita la tomé yo tal cual, pero que antes de esa cita había texto y que después también había, pero que yo, repito, me pareció importante y simplemente hice uso de ese porque es el que requiero, el que yo considero que debe estar. Bueno, si usted quiere enfatizar una palabra o palabras en una cita, escríbalas en cursiva. Generalmente los extranjerismos, las palabras particulares,
el parlache, como les digo, que es ese conjunto de expresiones muy propias de nuestro medio. No omita citas contenidas dentro del material original, cita de cita. Entonces pasa mucho también, no sé si puede haber sido el caso de Verónica, habría que mirar en concreto, cuando dice que volvió y le dijo que estaba plagiando y es. Muchas veces uno encuentra que Jorge dijo lo que había dicho Pedro y yo encontré a Pedro a través de Jorge. Se llama cita de cita. Entonces uno dice en tal texto, en tal, y significa que lo dijo esa persona. ¿Qué más hace? Los trabajos así citados no deben estar en la lista de referencias, a menos que usted los llegara a citar como fuentes primarias en otra parte del trabajo. ¿A qué se refiere eso? Quiere decir, veas, son tres. Una afirmación de un autor que me enteré de ella a través de un autor que estoy leyendo, simplemente hago la claridad. Digo, Pérez lo dice y está contenido en Rodríguez. Y voy y referencio a Rodríguez. A Pérez ya no lo referencio, porque Pérez lo encontré en Rodríguez. Me hice entender en esa última parte. ¿Está claro? Bien. A no ser que ese sea una cita primaria, es decir, una fuente primaria, es una grabación, es una entrevista, es una conferencia que uno desgrabe o referencia. Y finalmente aquí vamos a precisar que cuando un trabajo tenga dos autores, cite ambos nombres cada vez que aparezca la referencia en el texto. Cuando un trabajo tenga 3, 4 o más autores o 5, cite todos los autores la primera vez que aparezca la referencia y en las citas subsecuentes o siguientes incluya solo el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al. ¿Vieron cómo se los expliqué ahora con Guevara? Sin cursiva y con un punto después de al y el año. Tal como está el ejemplo, se lo referencié. Aquí está copiado eso, está especificado. Los nombres de algunos autores corporativos, como asociaciones e instituciones gubernamentales, por ejemplo, Asociación Nacional de Industriales ANDI. Es uno digo la primera vez, Asociación Nacional de Industriales ANDI. ANDI, por su sigla, Asociación Nacional de Industriales ANDI, por su sigla. Y en así siguiente, cuando lo vaya a citar en mi texto, sigo diciendo ANDI, no tengo que volver a decir el desglose, pues toda la interpretación de lo que significa la sigla. Si usa lista de referencias, si la lista de referencias contiene publicaciones realizadas por dos o más autores, como en el mismo apellido, incluya las iniciales del primer autor en todas las citas dentro del texto. Y aún si el año de publicación difiere, siempre el primer apellido del señor. Las iniciales ayudan al lector a evitar la confusión y a localizar la entrada en la lista de referencias, lo que les mostré ahora. Camisón tiene dos trabajos, uno lo tiene con Gil y el otro con Cruz, pero además el año entonces, y la forma en que está dispuesto. Primero el del 99 y después el del 2007. Cuando un trabajo no tenga autor identificado, cite dentro de un texto las primeras palabras de la entrada de la lista de referencias. Ejemplo, profesor, yo encontré eso en una página web, en un sitio web, y eso no, yo no sé de quién es, entonces busque si es corporativo. Que es del portal gerencia.com, entonces ponga gerencia.com. Que no, que definitivamente no tiene autor, no está ahí, pues no está alojado, lo encontré simplemente. Pues cita las primeras palabras del artículo, ¿sí? Y casi siempre el título, y ahí lo identifica y el año que tiene, y en su defecto, si no encuentra el año, el día de consulta, de publicación, de consulta, perdón. Utilice las comillas dobles para el título de un artículo, un capítulo de una página de internet y anote en cursivas el título de la revista científica, libro, folleto, informe, cuando tiene esa situación de que un trabajo no está muy bien identificado. Cuando una fecha de publicación resulta fuera de lugar, tal como sucede para algunos trabajos muy antiguos, cite el año de la traducción que usted utilizó, precedida por la abreviatura TRAT, o el año de la versión que usó, seguido por la versión. Cuando conozca la fecha original de publicación, incluyan. Entonces uno dice, tengo que poner que la Biblia fue escrita en 1600, en el año 50. No, la última, la que usted utilizó o la última traducción que usted conoce. ¿Por qué? Porque es un patrimonio de la humanidad, un patrimonio universal, entonces no necesita mayores datos. Debido a que las mismas no proporcionan datos recuperables, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias. Por ejemplo, cartas de Napoleón a Josefina, y yo las estoy tratando en un análisis que estoy haciendo de lo estilístico, lo poético. Simplemente yo las cito, pero no las pongo en las citas referencias, ¿cierto? Ahora, la carta
Resulta que la carta yo la encontré en un texto, entonces ahí sí hago cita de cita, que ya la mencioné. La encontré en el breviario político de Napoleón o cartas del comandante. Simplemente digo la carta, el título de la carta, pongo en donde la encontré y referencio la publicación de Napoleón. Proporcionar iniciales y apellido del emisor, así como una fecha exacta, como sea posible. Cuando son grabaciones de conferencias, simplemente el apellido, el nombre, el apellido, el año, dice de dónde fue desgrabada y la fecha. Y ya no tiene publicación, sino que usted la desgrabó. Lo mismo el material magnetofónico. Bueno, esto en cuanto a citas directas, parafraseo, referencias. Eso es lo que contiene esta presentación. Repito, ustedes pueden mirar acá cuando la consulten y pueden mirar toda esta información. Preguntas. Ese es el tema de hoy. Cita, referenciación, parafraseo, cita, referenciación, citas directas, citas indirectas o parafraseo y precisiones sobre la referenciación. Clave que hayan visto paper, artículos, o clave que a partir de la clase de hoy vayan y miren artículos y junten los dos temas que vimos en las últimas dos clases para que comiencen a identificar estos elementos. Preguntas. Profe, una pregunta. Sí. Profe, el parafraseo Turnitin lo toma como plagio. Sí, si usted no sabe introducir el parafraseo. Por eso le puse un ejemplo ahí de un texto. ¿Sí? Le puse el ejemplo de un texto, de un extracto. Entonces uno dice, de acuerdo con la tradición popular, y pone ahí, eso no es una cita. ¿Sí? Aunque usted diga, de acuerdo con la tradición popular, como lo señala Meléndez y Pelayo en uno de sus mayores textos, Pelayo, Meléndez y Pelayo, y pone el año. Bien, por más dicho popular que sea, pero ahora, si usted dice, no hay plazo que no se cumpla, ni no sé qué, y usted lo deja como suyo, no lo cita, o sea, de acuerdo con el refrán popular, y pone dónde encontró el refrán, pero lo dice con sus palabras, o explica, ahí está parafraseando, pero el tema está en que si no especifica que está parafraseando, no entra bien la frase, se lo toma como plagio. No es que Turnitin lo tome como plagio, sino que Turnitin toma lo que está mal citado o está mal introducido al texto como plagio. ¿Me hice entender, cierto? Sí, profe, gracias. Muy bien. Eso es todo un arte. Entonces se aprende citando, haciendo, equivocándose, pero sobre todo leyendo papers para que miren cómo se cita y cómo se hacen las referencias y distinguir muy bien entre el parafraseo y entre la cita directa, cuando es en función del autor y cuando es en función del tema. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. ¿No hay más preguntas? Quien tenga dificultades con el micrófono, no hay problema. Yo estoy revisando acá. A ver, es que había un libro que hacía eso. Ah, María Fernanda. No entiendo aquí lo que, a ver, dice, se podría poner los autores como pie de página. Bueno, mire, es que María Fernanda, con la respuesta que le di ahora, agregó y dijo, mire, hay un libro que tenía eso, sí. Por ejemplo, el libro El arte de la guerra. Tiene una cantidad de citas. ¿Por qué? Porque está en lenguaje de hace 3.500 años. Porque el lenguaje técnico del habituallamiento de las tropas. Eso es una cita. Perdón, una cita al pie, o una nota al pie, o un comentario al pie, para precisar. ¿Sí? Pero es muy diferente. Ahora, bueno, y también dice, según lo dijo, no sé quién, y entonces referencia a autores y nombres, pero es para aclarar la época y para aclarar en contexto. Pero al final el libro también tiene referencias. ¿Sí? Entonces, ahora, en ese libro, particularmente en el arte de la guerra, que alguno de ustedes lo está leyendo, para la experiencia de lectura, sí recuerdo que tiene la cita al pie para aclarar, y a veces las citas se revuelven con precisiones de datos, de años y con libros, y sin embargo al final hacen las referencias. Entonces ahí se puede confundir, pero nunca la cita reemplaza la referencia. ¿Sí? Entonces puede que haya libros que hagan citas al pie, notas al pie, y le den poca importancia a las referencias también. Eso es lo que uno tiene que mirar todos los días cuando lee y cuando se enfrenta a la lectura. Yo les decía también, miren, esta es la estructura que tiene un texto, pero no todos cumplen con ella. Todo el mundo escribe diferente y todas las publicaciones, incluso las revistas, piden requisitos diferentes. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, sí, cuando Sí. uno pone S, F, que es como sin fecha, es Sí, válido, pues porque uno no sabe, pues sí. uno la pone en última instancia, se sabe que Le uno ya están la diciendo, buscó. le están diciendo, si es una obra muy conocida, ponga la última de la traducción que usted consiguió. No tiene traducción, esa fecha de la traducción, entonces de cuando fue escrita. Busque en Google, el arte de la guerra escrita hace 3500 antes de Cristo. Les pone año 3500 antes de Cristo y punto, así, porque el libro que usted consultó no tenía esa pie de imprenta. Es más, hay editores que no lo ponen, por eso que les dije, porque es ya conocida. Ahora, lo publican y lo reproducen porque existe una ley universal que dice que esas obras son de uso de patrimonio, ¿sí? La usan, ¿sí? Pero lo ideal es que uno tenga la mayor cantidad de datos, pero en las indicaciones que le está diciendo que hace cuando no hay, no lo pone. O pone la última, la que usted sabe que es la antigua, ¿sí? O al contrario, pone la de la última traducción, si es que no. ¿Sí? ¿Está Ya, claro, y María cuando Isabel? no estamos hablando de eso, de uno de esos libros así Pone como la la SF, Biblia, sí, pone la SF, ah, SF. bueno, profe, ah, Sí. listo, gracias. Cuando no estamos hablando de un patrimonio, ¿cierto? De un libro patrimonio de la humanidad. Bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bien, entonces recomendación, repasen la presentación. Yo voy a tratar ahora de subir las clases. Hoy, por ejemplo, estoy debiendo la clase del martes porque estuve sin internet el martes y ayer casi todo el día. Entonces, apenas suba queda esta clase. Pero también en el blog les queda a ustedes la presentación de SlideShare para que la repasen, tanto en estructura de textos científicos como en citación y referenciación. Eso es todo por la clase de hoy. Le reitero, quien deba trabajos, con toda confianza, escriba, pregunte, diga, pero no se quede sin presentar. ¿Listo? Bien. Les agradezco mucho entonces. Hoy fue más rápido, más teórico, pero no hay tarea diferente a que nos desatrasemos, a que vamos adelantando la experiencia de lectura, a que vamos adelantando nuestro texto final, porque llegará un momento en donde todos los trabajos los vamos a ir recogiendo y pues no vamos a tener pues como el tiempo para decir tienen 20 días, tienen un mes, sino que desde ya estamos trabajando y por hoy no hay pues una tarea en concreto. Listo, bueno, Listo. Gracias, profe. nos vemos pues, que estén muy bien, aprovechen el Hasta tiempo. luego. Bueno, chao, que estén bien. Profe y compañeros, hasta luego, gracias, profe, María Isabel, chao, que estés bien. igualmente, gracias. Chao.